Bien, toca el turno de ver el tema de software de referencia. Recordemos que estamos hablando nosotros de software educativo, que el software educativo es todo aquel programa que apoya el desarrollo, el proceso del aprendizaje, de la educación o de la administración de la enseñanza e investigación. Y que bueno, pues existen diversas categorías. Y una de ellas es el software de referencia, que pues a continuación veremos ciertas partes de dicho software. Entre ellas pues será su definición, algunos ejemplos, las partes que lo componen, los criterios de dichas partes y por ahí veremos un dato de los gráficos que ya nosotros hemos manejado. Bien, ¿qué es el software de referencia? Pues bien, condensa cierta cantidad de información ampliamente documentada y refutada para su consulta de manera dinámica. Esto pues se considerarían como las enciclopedias multimedia, vaya, que permiten el intentar investigar algún tema o que dichas enciclopedias son para uso exclusivo de algunos temas, como el cuerpo humano, como quizás la medicina, la biología, la química, que se concentran, vaya, en solo un tema. Claro, hay algunas de aspecto general, que intentan abarcar varios temas, pero no de manera tan profunda ni tan profesional. Y que si ocupamos información más específica, pues tendremos que utilizar otros medios para informarnos. Ejemplos hay muchos, pero uno de ellos pues es el Encarta, ¿no? Que me imagino que por ahí la habrán manejado, que es una enciclopedia multimedia digital publicada pues obviamente por Microsoft desde 1993 hasta el 2009 fue que publicaron, aunque las versiones pues continuaron, pero ya habían sido desarrolladas. El Encarta pues obviamente al ser una enciclopedia pues contenía, no era de un tema en específico, era de temas en general y obviamente pues no abarcaban de manera precisa ningún tema en particular. También tenemos algo más actual o más moderno que utilizamos para el desarrollo de nuestras investigaciones académicas, ¿no? Al nivel preparatoria, que sería pues la Wikipedia, que es una enciclopedia libre, perdón, políglota y que se edita de manera colaborativa. Es libre porque no cuesta, no tiene costo, es gratuita, por así decirlo. Políglota porque todos sus artículos se traducen en diversos idiomas o pueden ser publicados también en diversos idiomas. Y es editada colaborativamente porque cada uno de los usuarios de Wikipedia puede e inclusive nosotros podemos publicar artículos acerca de un tema en particular. Esto lo hace una de las enciclopedias más enriquecidas del planeta, condensando información diversa y a veces muy específica, pero lamentablemente no siempre tan confiable como podría ser un libro o una enciclopedia impresa, ¿no? Las partes de este software, pues bueno, van a ser cuatro en particular, que serían las definiciones, la línea del tiempo, los estadísticos o la estadística, y pues obviamente un cuestionario de evaluación. Vamos a ver. La definición, pues son las palabras en sí, que son claramente explicadas y que se encuentran ordenadas de manera alfabética. Por ejemplo, si vamos a hablar de un tema de tecnologías, pues podríamos inclusive comenzar con eh, no sé, palabras como amperaje, que sería algo relacionado con la energía que utilizan las computadoras. Otra palabra podría ser inclusive pues computadora o CD. Eh, Podríamos también hablar del CPU. Podríamos hablar también ya de manera ordenada, de manera alfabética, obviamente. Pues podríamos hablar de lo que es el monitor, el ratón, el teclado, la USB, en fin, infinidad de palabras que necesitan ser definidas y ser explicadas, ¿no? Con un obvio orden alfabético. Tenemos también la línea del tiempo, que es una línea marcada cronológicamente, en la cual se establecen sucesos trascendentales para la humanidad en cierto tema. Como ya ustedes vieron en clase, en el primer semestre, pues hubo una línea del tiempo que manejé acerca de la evolución de las computadoras.
En esa línea del tiempo había fases marcadas de sucesos trascendentales para la humanidad del tema de las computadoras, obviamente. Esto es importante. Importante primero el orden cronológico. ¿Qué pasó primero, segundo, tercero y cuarto? Y obviamente marcados con fechas, ¿sí? Si tenemos únicamente el año, pues el año. Si tenemos mes y día, también se le agregaría. Es importante manejar las fechas y bien específicas. Y obviamente sucesos trascendentales. Es decir, si yo, por ejemplo, desarrollé el tema de computadoras, pues por ejemplo hablar de la computadora ENIAC, la primera computadora de analítica funcional con un funcionamiento específico. Pero no, por ejemplo, voy a hablar de un suceso trascendental que sería, por ejemplo, la creación de una tecla o del botón. Vaya, ¿por qué? Pues porque está en el teclado. No, sino hablar de sucesos es del tema en específico y que sean trascendentales. Vamos a tener también, pues obviamente, estadísticas que se van a mostrar a través de gráficos que hacen referencia a números en los hechos ocurridos. Por ejemplo, podríamos hablar siguiendo en el tema de la tecnología de las computadoras, pues cuántas computadoras se crearon de cada generación. Vaya, ¿sí? Por ejemplo, pues de la primera generación solo subsisten, bueno, actualmente solo una en funcionamiento, dos en el globo terráqueo, reconocidas oficialmente, pero luego seguiría la segunda generación que se llegaron a desarrollar entre 200 y 300, la cuarta, quinta y bueno, pues ya actualmente estamos en la quinta generación donde se desarrollan miles de millones de dispositivos, ¿no? Y por último, pues tenemos el cuestionario, que es una serie de preguntas relacionadas obviamente con el tema en particular, que permiten evaluar al usuario. Aquí la evaluación debe ser bien específica, es decir, el usuario sabe o no sabe del tema. Así de simple, como ya lo hemos manejado, ¿no? Y bueno, criterios que debe de tener, pues las definiciones deben de ser concretas, principalmente como de diccionario, vaya, unas cuantas líneas, pero sí deben de ser claras, es decir, sí, se ocupan concretas, pero también que sean claras, ¿no? Que no deje duda de su definición y bien precisas, es decir, no hablar de cosas adicionales, de intentar definir una palabra dentro de esa palabra. La línea del tiempo obviamente pues tiene que tener un orden cronológico, debe de ser eficaz, es decir, no debe de irse por eventos por las nubes, llena de eventos intrascendentales, vaya, y debe de ser clara, es decir, debe estar limpia, no debe de verse todo amontonado, vaya. Vamos a tener también pues el cuestionario, que deben de ser preguntas concretas, bien claras, que se entiendan, por supuesto, para que el usuario pueda responder. Lo mismo, el cuestionario obviamente tiene pregunta y respuesta, lo mismo para las respuestas, deben ser concretas, claras y entendibles. Nada de preguntas capciosas por ahí. Y por ejemplo, pues la estadística obviamente va a ser meramente visual, no vamos a manejar nada de texto, concretas y pues obviamente precisas, principalmente precisas porque no podemos falsear datos, vaya. Con ello, pues vamos a obtener los gráficos, que recordemos que hay diversos tipos de gráficos para diversas utilidades. Vamos a tener, por ejemplo, las líneas de puntos que pueden marcar el trayecto cronológico de algún evento, ¿sí? O de alguna categoría, por así decirlo. Las de barras, que serían pues diversas categorías comparadas entre sí, sin nada cronológico. Por otro lado tenemos las de área, que bueno, en esas sí son diversas categorías o diversos elementos, y sí comparados de manera cronológica además. Tenemos la de anillo y la circular, que pues bueno, esas servirían para mostrar porcentajes, y tenemos pues la malla, ¿no? Que puede ser utilizada para características o categorías de un cierto elemento en particular que se comparan en densidad o en altitud. Aquí tengo una presentación con los elementos básicos que vamos a tener, como la definición, la línea del tiempo, con su definición más completa, la gráfica con su gráfica interna y obviamente pues el cuestionario que va a marcar correcto e incorrecto. Bien, en primer lugar pues lo que debemos de desarrollar es obviamente toda la estructura general y vamos a agregar una animación de entrada.
Voy a habilitar el panel de animación. Y a mis dos criterios, a las dos acciones que tengo, ¿sí? Yo tengo dos grupos aquí. A ver, permítanme tantito. Este es uno. Este es el otro. Ahí está. Bien, listo. Aquí tengo mis dos grupos de animaciones. Uno, el 13, le pertenece a lo que es la computadora. Y el 15 le pertenece al del CPU. Bien. Ya que tengo mis animaciones, recordemos que me voy a desencadenar y voy a elegir el rectángulo. Yo me supongo que el rectángulo 4 es el de computadora y el rectángulo 5 es el de CPU. Voy a ponerlo en animación para asegurarme. Este es el 4. Entonces van al revés. Aquí. Y este va al 5. Así sería. Bien. Tenemos lo normal, lo que ya habíamos visto, que al ejecutar se pone. Pero hay que hacer que ahora desaparezca, ¿sí?, lo que es el otro al momento de darle clic. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, vamos a hacer un elemento que va a ser invisible. Voy a dejar este cuadro aquí. Y a estos dos cuadros que tengo yo aquí, les voy a poner una animación, ¿sí?, y la voy a poner en el cuadro que acabo de generar, que es el rectángulo. Ahí está. Ahora sí, por separado, más me aseguro, este es el de la máquina, le voy a dar en agregar animación, que aparezca, ¿sí? Y la voy a desencadenar ahora hacia su cuadrado, que habíamos dicho que este era el 5, y el 15, le agrego también y lo desencadeno a su cuadrito, que sería el 4. Y adicional a esto, voy a agregarle una animación de salida, desvanecer, pero se la voy a asignar cuando yo presione el otro botón, es decir, donde está el grupo 13 y desaparezca el 15. A este le pongo que con el anterior. Hago lo mismo con el otro, selecciono el 13, le doy en agregar un efecto de salida y lo pongo en el otro. Y aquí lo cambio que sea con el anterior. Vamos a observar cómo funciona. Damos clic, doy clic y desaparece. ¿Sí? Se puede apreciar la transición. Este de aquí lo deberemos de desaparecer, ya lo vimos, clic derecho, formato de la forma, y en su relleno lo dejamos totalmente transparente. O bien en forma, simplemente relleno sin relleno y contorno sin contorno, para que la imagen no se vea. Esto es con el objetivo de que vayan apareciendo y desapareciendo elementos. Pasemos ahora con la línea del tiempo, que en esta lo único que haré pues es cada una de las imágenes, la voy a seleccionar todas, les voy a poner una animación, entrada, ¿sí?, y a estos únicamente para identificarlos les voy a poner una animación también. Por ejemplo, este me dice que es el cuadro de texto 12. Voy a quitar esa animación, perdón, quitar, y por lo tanto la primera imagen la voy a desencadenar con lo que sería mi cuadro de texto 12. Posiblemente van en orden, así es que voy a ir seleccionando cuadro de texto 13, desencadenar, cuadro de texto 14, desencadenar, 15, perdón, selecciono, desencadenar, cuadro de texto 16. Vamos a probarlo. Darle clic. Bueno, aquí están en desorden. Pero la idea es esa, ¿no? Que al darle clic en el año aparezcan las imágenes
Y estas imágenes las vamos a vincular, clic derecho, hipervínculo, lugar en este documento, a la que le corresponde, en este caso línea del tiempo, primera generación. Le doy a aceptar y vamos a probar. Vamos a ver, le doy clic aquí y me va a permitir poder pasar a mi línea del tiempo. Recordemos que en lo que es la definición podemos poner un objeto que nos permita pues regresar a lo que es la línea del tiempo, ¿no? Clic derecho, hipervincular, lugar en este documento, línea del tiempo y aceptamos. Y listo, con esto pues ya nos podríamos regresar a la línea del tiempo y cerrar el ciclo. Bien, pasemos a la gráfica. Ya que nosotros hemos diseñado la gráfica, podríamos directamente vincular a lo que es nuestra segunda gráfica. Lamentablemente el hecho de seleccionar solo un cuadro y darle clic derecho, aquí podemos ver que no aparece hipervincular. ¿Por qué? Porque va a hipervincular toda la gráfica completa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo, insertar una forma que tenga el tamaño adecuado o muy similar, ¿sí?, a la que necesitamos vincular. Por ejemplo, aquí la de México, clic derecho, hipervincular a gráfico México, y lo único que hago es desaparecer la forma, clic derecho, formato de la forma, y luego quito su relleno, quito su contorno, y listo. Clic, y ahí ponemos que aparece gráfica de México. Hacemos lo mismo, vamos a insertar una forma que nos permita regresar a lo que es la gráfica principal para cerrar nuestro ciclo, ¿sí? Por último, pues vamos con esta, lo que es el cuestionario. Para este, pues lo que debemos de hacer obviamente es únicamente animar estos dos elementos, ¿sí? Vamos, animación, desvanecimiento, ¿sí? Este también le pongo su desvanecimiento. Ya tenemos, la primera es la 9, la forma 9. Y bueno, nos dice que en qué año aparecieron las primeras computadoras o la primera generación. Todos sabemos que la respuesta correcta es 1946. Por lo tanto, le aplico una animación únicamente para saber el texto que es. Dice que es el cuadro de texto 13. Entonces le voy a dar quitar la animación y al primero lo desencadeno con el cuadro de texto número 3. Ahí está. El otro tendré que desencadenarlo al cuadro de texto 2 y adicionalmente tendré que generar más animaciones, las cuales las voy a tener que ir desencadenando cada una en las otras respuestas incorrectas. En este caso la 4, creo que me quedé en la 6 y por último en la 7. De tal forma que lo que tendremos es lo siguiente. Por ejemplo, aquí aparece incorrecto, puede aparecer incorrecto, incorrecto, y salvo que le dé aquí, aparecerá correcto. Pero pues obviamente ya habrán hecho varios incorrectos, ¿no? Y es así como deben de desarrollar de manera general, obviamente debe de ser más detallado, con mejor diseño, pues lo que es su software. Y bueno, ya debatiremos de qué serán sus temas en lo que es la clase. Gracias.